Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué momento del día habrán elegido para entretenerse con esta clase. Vamos a ver, vamos a analizar hoy, en principio, la vibración de un sistema de un grado de libertad. Como ustedes ya han visto, suponemos que han leído el apunte que hemos colgado en la página. En todo sistema vibrante hay tres características que definen a ese movimiento vibratorio, o sea, la inercia, que está representada en este caso por la masa, las propiedades de almacenamiento y restitución de energía, que están representadas por K, el resorte, y las propiedades de disipación energética, que son las de amortiguamiento, que en este caso no están representadas. ¿Por qué? Bueno, porque el movimiento en principio se produce por las dos características que allí vemos, o sea, al quitar a la masa la posición de equilibrio, si la perturbamos, la movemos hacia abajo, el resorte hace una fuerza que la intenta volver, y la soltamos y la intenta volver a la configuración inicial. Y la masa, la inercia de la masa es la que supone eso. Esas son las dos fuerzas fundamentales. El sistema vibra porque tiene masa y tiene propiedades elásticas. Por eso, en un primer análisis vamos a prescindir del amortiguamiento, fundamentalmente por razones de simplicidad analítica. Entonces tenemos este sistema que es discreto. Ustedes saben que los sistemas son continuos y discretos. Bajo ciertas condiciones los sistemas continuos pueden ser representados por sistemas discretos, donde están todas las propiedades concentradas en un solo elemento. Acá estaría toda la masa en el rectángulo S y toda la elasticidad en el resorte. Esto nos puede servir para, por ejemplo, si tuviéramos un caso como esta viga, una viga en ménsula que tiene un motor en el extremo. Y bueno, si esta viga nosotros la hiciéramos vibrar, la movemos hacia abajo al motor y lo soltamos, va a empezar a oscilar respecto a la posición de equilibrio de la viga, y es la viga la que va a aportar la elasticidad fundamentalmente. Si la masa de la viga fuera pequeña en relación a la masa del resorte, a la masa del motor, nosotros podríamos muy bien estudiar este sistema como si fuera un sistema de grado de libertad. Lo único que tenemos que hacer es determinar el valor de la constante de resorte de esa viga. Bueno, es muy sencillo, ustedes lo saben hacer. La masa, el motor está ubicado en el extremo, entonces si aplicamos una fuerza en el extremo de una viga, tiene esta deformación en el extremo. Esta fórmula siempre se la acuerdan, siempre, o sea que ahora la refrescarán. Entonces yo puedo considerar a la viga como que aporta las condiciones del resorte, donde la constante de resorte es el factor que está relacionando al delta con la fuerza en la expresión que tenemos ahí a la izquierda. Ese sería el K. Y la masa es la masa del motor, ya que no tenemos en cuenta la masa del resorte. Bueno, entonces vamos a analizar ahora ese sistema. Allí ya lo vemos colgado. Vamos a suponer que tenemos el resorte, le colgamos la masa, entonces por acción de esa masa el resorte va a tener un corrimiento inicial, un delta estático o delta inicial lo llamamos, que va a ser proporcional al peso de esa masa. Ahí estaría el caso B, representado por esa ecuación, ¿no es cierto? El delta estático es el peso dividido K, o K por el delta estático es el peso. Se ve por qué. Ahora, si a partir de esa condición nosotros lo movemos, un X, lo perturbamos, lo movemos, si lo tenemos agarrado, digamos, está quieto, pero si lo soltamos, en el instante que lo soltamos, ahí va a haber dos fuerzas jugando sobre la masa. Una es la fuerza del resorte, que va a ser K por el corrimiento total del resorte, y el otro es el peso. Esa es la suma de fuerzas totales sobre la masa, que es, como vuelvo a repetir, el peso y el resorte. Debido a que parte del corrimiento del resorte es igual al peso, si reemplazamos la ecuación que está en B, nos queda esta expresión así, menos K por X. Como eso está en movimiento, nosotros sabemos a su vez que de acuerdo a la segunda ley de Newton, la suma de fuerza tiene que ser igual a la masa del sistema por la aceleración. O sea que nos queda esta expresión, menos K por X por mx. Esta es una expresión de equilibrio dinámico. Esto es lo que tenemos que resolver. Ojo, nosotros ya conocemos una solución, la que los matemáticos llamarían la solución trivial, que es x igual a 0, es la solución estática, es cuando no hay corrimiento, eso está en equilibrio. Nosotros vamos a encontrar todas posiciones de equilibrio. Tenemos que buscar todas las posiciones de equilibrio. Una ya la sabemos, que es cuando no hay X, pero no nos interesa. A nosotros nos interesan las otras, que es cuando hay movimiento. Entonces, tenemos esta ecuación, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado. Tendríamos que encontrar la solución. Sabemos, hay métodos rigurosos, los ámbitos matemáticos, acá se aplica, la solución está en términos de exponenciales, es el método de Euler, Euler se escribe, pero vamos a encontrar la solución de una ecuación diferencial. Uno lo dice encontrar, o sea, si yo encuentro algo, lo encuentro escrito en una hoja,
la pruebo ahí y anda, es la solución, funciona. Entonces, si no seguimos un método riguroso, pero lo verifica, igual sirve. Entonces vamos a pensarla, porque esto es muy sencillo, no vale la pena plantear un método general. Esa ecuación, planteada así, nos pide, como dice el profesor Timoshenko en su libro de mecánica técnica, lo que nos plantea es, mirando la expresión, sobre todo la penúltima, es buscar una x que su derivada segunda sea igual a la función, salvo el signo y salvo una constante. Entonces tenemos que buscar funciones cuya derivada segunda se parezca a la función, pero cambiadas de signo. Lo primero que se nos ocurre cualquiera, ustedes lo están pensando siempre cuando lo pregunto en clase, invariablemente lo responden bien, son seno y coseno, o coseno y seno. Y el raíz de k sobre m está para arreglar el temita de la constante, ¿no es cierto? Lo ponemos en el argumento. Así que estas dos son soluciones. Entonces, la ecuación del segundo grado necesitamos dos soluciones. Ahí está, coseno y seno. ¿Y qué hacemos? Y las ponemos, las sumamos, una y otra. ¿Cuánto de coseno? A. ¿Cuánto de seno? B. Porque no sé cuánto. Una parte de una parte de otra. Por ahí hay una sola. ¿Por qué no lo sé? Y porque yo planteo un problema general. ¿Cierto? Todavía no estamos analizando un caso en particular. Para determinar cuánto vale A y cuánto vale B, tenemos que definir bien las condiciones iniciales, cómo arrancamos. Entonces, ahí lo tenemos que plantear. En el caso más general que podemos tener, tendremos una deformación inicial y una velocidad inicial. Más que eso no podemos tener. Si nosotros reemplazamos la expresión que antecede allí y la derivada es inmediata e igualamos a x0 y a b sub 0, nos van a quedar estas dos expresiones, que x0 es igual a a y que b sub 0 es b sobre km. Bueno, allí están las constantes a y b. Por lo tanto, tenemos la expresión general del movimiento del sistema de un grado de libertad no amortiguado. Más genérico que esto no puede haber. Después dependerá de cada caso los valores particulares, cómo intervienen. Pero allí tenemos lo más general. Aquí aparece un parámetro, no aparece, o sea, está basado en las expresiones anteriores, que es omega n, que no es otra cosa que raíz de k sobre m, lo que está multiplicando a b allí. Esto es la frecuencia natural circular del problema, la pulsación, lo que multiplica al tiempo en el argumento de las funciones periódicas, coseno y seno. Fíjense que depende de las características del modelo, ahí está todo, k y m, más no teníamos. Acá hay una observación cualitativa que quiero hacer, que k va arriba y m va abajo. Parece una pavada. Sí, lo estamos viendo, van a decir. O sí, ¿qué dices? Enloqueció este hombre con los años. No. Quiero decir que si k aumenta su valor, la frecuencia aumenta. Si m aumenta su valor, la frecuencia disminuye. Nosotros a lo largo del curso vamos a ver problemas cada vez más complejos, cada vez más sofisticados. Estas expresiones de omega se van a complejizar, se van a sofisticar, aparecerán otros parámetros, aparecerá modulasticidad, aparecerá I, aparecerán longitudes, aparecerán espesores, pero siempre todo lo que tiene que ver con la rigidez va a estar arriba. Todo lo que tiene que ver con la masa va a estar abajo. Así de simple, pero hay que acordárselo. Bueno, esta es la pulsación, dijimos. Normalmente la frecuencia se mide en ciclos por unidad de tiempo, entonces hay que dividir por el ciclo, que es 2pi. En general, en particular, en la convención internacional, el resultado da en ciclos por segundo, que es el Hertz, que es la unidad internacional para medir frecuencia. Que la frecuencia es la cantidad de veces que va el sistema, que va y viene el sistema en unidad de tiempo. En un segundo si lo medimos en Hertz. Asociado a la frecuencia está el periodo, que es lo que tarda en ir y volver una vez. Lógicamente es la inversa de la frecuencia. Bueno, estos parámetros ustedes todos también lo habían visto en mecánica técnica, donde desarrollan también muy bien el tema. Ahora, tratándose de una solución periódica, lo podríamos haber planteado, una solución armónica, también lo podríamos haber planteado de esta manera, donde las constantes son C y alfa. De esta manera están más acostumbrados a verla los ingenieros mecánicos. Y X aquí es la proyección sobre el eje de las abscisas de un vector de módulo C, que es igual a la amplitud de la armónica, y que rota con velocidad angular omega n. La relación entre esta función y la otra se ve en este gráfico, ¿no es cierto? Acá tendríamos el vector C y los vectores perpendiculares entre sí son las constantes A y B respectivamente.
si reemplazamos en la expresión, en la única ecuación que hay puesta allí, desarrollamos el coseno de la diferencia, vamos a llegar a que hay ese coseno de alfa, b seno de alfa y estas relaciones. O sea, las expresiones representan la misma cosa. Pero bueno, como puede ser que se encuentren con esto, también lo mostramos acá. Nosotros en general vamos a usar la otra manera de expresarlo. Y ya volviendo al problema que planteamos, porque entonces en general dijimos, si vemos el caso que planteamos inicial de dar una deformación inicial y soltar, dijimos, entonces tendremos una x0 inicial y la velocidad inicial x punto en 0 va a ser 0. Entonces en ese caso la solución es x0 coseno de omega nt. O sea que acá la solución, la expresión lo dice claramente, es la función seno multiplicada por x0, o sea, es el mismo gráfico, la función seno, pero con amplitud x0. ¿Esto qué indica? Que quiere decir que si nosotros lo movemos x0 en una dirección, como el coseno varía entre 1 y menos 1, esa masa va a estar vibrando, moviéndose entre esa posición inicial, la simétrica respecto al punto de equilibrio, va a volver a moverse indefinidamente porque no hemos tenido en cuenta el amortiguamiento. O sea, esa sería la expresión gráfica de lo que, la expresión analítica de lo que intuitivamente vemos. Si eso no amortigua, está indefinidamente moviéndose. Habría un caso acá importante, ya que dijimos que esto representa al modelo que nosotros planteamos, que sería el caso en que la frecuencia de ese motor que está en el extremo coincida con esta frecuencia omega n. Ese es un caso delicado, conduce al caso de resonancia, que es un caso que vamos a analizar porque tiene una importancia grande en el problema de, una importancia significativa, definitiva diría yo, en el problema de vibraciones. Bueno, acá estarían presentadas todas los actores principales del tema. Vamos a ver ahora, por ejemplo, algún caso adicional. Sería así, como a veces pasa, si alguien para proteger la estructura hace una fundación elástica de ese motor, le pone un resorte para vincular la estructura. Si la protege o no, la vamos a ver más adelante en el curso. Acá hay que estudiar un poquito, pero bueno, en principio esa es la intención y pone otro resorte. Este sistema, ahora acá hay dos resortes, entonces ya no sería el sistema de un grado de libertad. Bueno, podríamos representarlo por el sistema de un grado de libertad. Este sería el esquema del sistema ese, porque tendríamos un resorte y otro a continuación, que serían la viga y el otro resorte, pero nosotros tendríamos que encontrar un resorte equivalente a esos dos. Para eso hacemos lo que hacíamos en otro caso también, lo movemos a una posición X, va a surgir una fuerza. Ese movimiento X de la masa va a involucrar a los dos resortes que se van a deformar cada uno una cantidad, de manera que lo que se deforme un resorte y lo que se deforme el otro sumado tiene que ser X, porque es la deformación total. Se ve ahí físicamente, es evidente. Entonces, las expresiones serían aquí, las ponemos todas juntas. El X, la deformación, es la deformación del resorte 1 más la deformación del resorte 2. Ahora, ¿cuánto se deforma el resorte 1 y cuánto el resorte 2? Y bueno, proporcional a la fuerza que aplica sobre los dos resortes, que es la misma, porque no puede variar de resorte a resorte, porque no habría equilibrio, es un tema de equilibrio, que la fuerza es única, e inversamente proporcional a cada constante, la de cada resorte. Luego, el K equivalente que buscamos que nos relacione a F con X, o sea, a la fuerza con el experimento total, lo hallamos matemáticamente reemplazando X por X1 y X2, y X1 y X2 por esa expresión, y llegamos a esta última expresión de K1 por K2 dividido la suma de los K, que se asemeja, los recordará el caso de la resistencia en serie, cuando veían temas en física 2, ¿no es cierto? Otra posibilidad es que al segundo resorte lo pongan vinculado a un punto fijo. Sería este. O sea que el modelo sería este. O sea, está la masa y vinculado por un resorte a un punto fijo, sería la viga, y por el otro resorte, que es el resorte indicado con K, a otro punto fijo. Acá el caso analíticamente es más sencillo, porque tendríamos un corrimiento en la masa. Si la perturbamos, ese corrimiento es el mismo que tienen los dos resortes, y generará una fuerza en cada resorte proporcional a ese corrimiento, al único corrimiento y al resorte, a la constante de cada resorte, y esas dos fuerzas sumarán la F total. Cuando buscamos el K equivalente, dividimos la F total por el X, y bueno, reemplazando la F total por la expresión que tenemos en el renglón de arriba, ahí hallamos K1 y K2. Bueno, con esto habríamos terminado la clase de hoy, o sea,
si le queremos dar para que practiquen, para que hagan alguna tarea para el hogar, bueno, para el hogar, ¿para dónde si no? También, cada ocurrencia tengo yo. Bueno, ahí lo leo y me llama la atención, no lo había pensado. Sería, por ejemplo, si tienen un modelo de este tipo, donde tienen una masa que está sobre una ménsula y sobre una viga simplemente apoyada, o sea, la ménsula apoya a su vez sobre la viga. Ahí están las características, el E por I es el mismo, las longitudes son las mismas, una está simplemente apoyada, está cruzada, está a 90 grados, y habría que determinar el K equivalente. Así que con esto terminamos